Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender. Y hoy despiértame a practicar tu palabra en mi vida, en mi mente y en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que vaya conmigo a Génesis 1, versículo 31. Se lo voy a leer de esta manera. Dice: Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Padre precioso, yo te quiero dar gracias por tu palabra, que es la verdad en nuestras vidas. Y te pido, Espíritu de Dios, que coloques en mi corazón, en mi mente, en mi boca, temor y temblor para llevar tu palabra conforme tú necesitas hacerlo en cada mente y en cada corazón. Danos disposición de nuestro corazón y entendimiento para escucharte a ti. Usa la vida de mi pastor, Señor, y háblame a través de tu palabra y de lo que has revelado a su corazón. En el nombre de Jesús, Señor, reprendemos toda artimaña del enemigo para estorbar a la predicación de la palabra, a la adoración y a este tiempo hermoso de comunión como cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es uno de los versículos. Estamos en una serie que se llama ¿cómo? Ya estamos llegando a la unidad. El día que todos digamos unidad juntos, ahí llegamos. Pero este es un versículo y un pasaje de la Biblia, de esos que siempre me alientan a estar en experiencia bíblica en comunidad, ¿sí? ¿Qué hacemos en experiencia bíblica en comunidad? Darnos cuenta de cómo está escrita la palabra de Dios. Y este es uno de esos textos que nos deja ver que Génesis 1 no termina en Génesis 1, termina en Génesis 2, ¿sí? Cuando usted lo lee de esta manera, usted entiende que no, el 2 no comienza ahí, el 2 comienza más abajito de su Biblia. ¿Por qué? Porque cuando usted lee el texto, se da cuenta que está conectado lo uno con lo otro. Voy a volver a leerlo. Dice: Dios miró todo lo que había hecho. Mira el que tiene al lado, ¿sí? Mírelo. Y consideró que era muy bueno. Dile: muy bueno, ¿sí? Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Y ahí arranca supuestamente el versículo 2, el capítulo 2. Pero recuerde que los capítulos y los versículos son agregados al texto original para que la gente pudiese leer más rápido, ¿sí? Eso es importante conocerlo en el contexto bíblico. Y el texto, ahora sí leyéndolo corrido, dice: así como está mencionando hacia atrás, quedaron ¿cómo? Terminados. ¿Cómo quedaron? Terminados. Dios termina lo que comienza. Amén. Mire, yo traje este mueble hoy, ¿sí? Los que lo conocieron saben que llevamos 6 meses esperando a Alex Zapata que lo termine, ¿sí? Menos mal se fue para atrás para que después no van a decir que lo aventé, ¿cierto? Pero cuando yo lo vi esta mañana, venía diciéndole a Dios: Señor, necesito una ilustración que me permita explicarle a las personas que tú terminas lo que comienzas. Y cuando entré a la iglesia y vi ese mueble, dije: ese es. Alex, póngame el mueble allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted ve este mueble, está recién lijado. De hecho, los que lo conocían antiguo dicen: wow, qué mueble tan bonito. Antes nadie lo quería, ahora todos lo quieren. Entonces yo les digo: si lo quieres, 5 millones, vale. ¿Listo? Es pro templo. Pero este mueble me dejaba ver cómo en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, hay cosas que no están terminadas. Y hay cosas que Dios empezó, que Dios va a terminar. Porque eso es lo que dice su palabra. Que Él terminó su creación, consideró que todo era ¿qué? Bueno. ¿Sí? Él dice que lo miró al lado, él dijo: me quedó como feito, pero es bueno. ¿Sí? Dice: así quedaron terminados los cielos y la tierra, todo lo que está arriba y todo lo que está abajo, y todo lo que hay en ellos, todo lo que se mueve, todo lo que existió. Dios comenzó su obra y la terminó. Amén. Y ahí recordé una frase que acuñamos siempre en nuestra iglesia, y es que en Tierra Nueva terminamos lo que empezamos. Dice un siervo por ahí: así nos demoremos, ¿sí? Pero terminamos lo que empezamos. Y yo creo que usted empieza a meterse eso en su cabeza. Pero cuando la escribí, el Espíritu Santo me dijo: ¿en serio? Y yo quiero que ahora usted escriba terminamos lo que empezamos con signo de interrogación. Y se lo pregunte ahora conmigo: ¿en serio terminamos lo que empezamos? ¿Sí? Ahora hágase la pregunta a usted: ¿termino lo que empiezo, Señor? Y yo sé que el Espíritu Santo va a empezar a darle a usted hoy, los que toman nota
Dios los bendiga, los que no, Dios bendiga su memoria prodigiosa, ¿sí? Porque sé que Dios va a empezar a revelarte qué está empezado en tu vida, como este cajón que necesita ser terminado. Y tal vez está metido en cajones, por allá adentro. Y usted lo deja ahí, un día lo termino, ¿sí o no? Todos tienen guardado algo que un día van a terminar. Pero Dios hoy quiere hablarnos acerca de la unidad, de que la unidad, ¿sí?, es una muestra, es un resultado de cosas que empezamos, que Dios empezó y que Él va a terminar. Así tú hoy no las veas. Quiero darte varios ejemplos allí en contexto a manera de introducción. La palabra de Dios en Hebreos 4, versículo 1 y 2, dice que el apóstol Pedro está exhortando a este pueblo, al pueblo judío, ¿sí?, que al parecer se estaba echando para atrás. Es decir, estaba dejando sin terminar la obra que Dios ya había comenzado. Si usted lee Génesis 2, ahí en adelante, de lo que Dios va a empezar a hablar es del reposo, ¿sí? Está diciendo que después de terminado, ¿el qué hizo? Descansó. ¿Cuándo usted descansa? Cuando termina. ¿Cuándo usted recibe el premio? Cuando termina. Ayer salimos con mi hijo de su clase de fútbol y dijo, mamá, pero ¿por qué no me adelantas el premio? ¿Sí? Y yo lo volteé y me dijo, no, es que es premio, es posterior a, ¿sí? El único que hace esas gracias es Dios, que a veces en su gracia y su misericordia te anticipa el premio. Pero el premio es posterior a. ¿A qué? A terminar. Todos, ¿cuántos quieren reposar aquí, descansar aquí? Sí, hay unos que vienen a reposar a la iglesia. Los de segundo servicio más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos queremos descansar. Pero el reposo solo viene precedido de terminar lo que empecé. Y Dios lo que empieza, lo termina. Y en tu vida hay cosas que hoy no tienes reposo porque no se han terminado. Porque Dios necesita terminarlas. En tu corazón, ¿sí?, en tu mente, ¿sí?, en tus cosas materiales, en tu área física, en tu área espiritual, no sé cuál área sea. Y por eso esta pregunta. Pero me llamó mucho la atención en Hebreos porque hace mención precisamente acerca del reposo. Y dice el apóstol Pedro acá, dice, cuidémonos por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo, ¿sí?, hay una promesa de reposar, producto de lo que Dios termina. Dice, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, es decir, aquellos que quieren reposo, yo les quiero decir hoy, sigue vigente el anhelo de entrar en el reposo de Dios. Pero aquí dice la palabra que estas personas, dice, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Ustedes han visto un amigo que tal vez caminó con ustedes en la iglesia y hoy ya no camina. Un amigo que tal vez era un hombre muy espiritual y que tal vez hoy uno quisiera ayudarle, pero como la palabra dice, parece que se quedó atrás. Wow. Versículo 2. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, escúchame bien esto, yo le estoy poniendo un ejemplo de alguien, pero la palabra está diciendo que a nosotros, lo mismo que a ese, nos puede pasar. Ojo, se nos ha anunciado la buena noticia. El que se va se le anunció, el que se queda se le anunció. ¿Y qué pasó con el que se fue? ¿Qué pasó con el que no perseveró? ¿Qué pasó con el que no, al parecer no ha terminado Dios la obra? ¿Qué pasó con el que está como este closet? O voy a decirte algo, bueno, no sé si mejor o peor. Es cristiano, lleva toda la vida de cristiano, pero su vida hoy sigue peleando con terminar lo que Dios ya empezó. Y viene a la iglesia y sirve, incluso es pastor. Y Dios sigue ahí. Y no ha terminado lo que Dios empezó. Dice, lo mismo que a ellos se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió ¿de qué? De nada. Hay personas a las que se nos va a hablar, a las que se les va a hablar. Y esta es la advertencia del apóstol Pedro. De que Dios termina lo que empieza, pero de que hay personas que vamos a escuchar, hay áreas de nuestra vida que van a escuchar y no van a poner atención. Lo que escuchamos no nos sirve de nada. Y creo que este es uno de los problemas más grandes de la iglesia del siglo XXI. Es que escuchamos, conocemos, somos la generación más informada de toda la historia de la humanidad. Tenemos a un clic millón y millones de información, pero no entendemos y escuchamos, no nos sirve para nada.
Haciendo esta prédica empecé a buscar algunos temas acerca de procrastinación, perseverancia, terminar lo que empezamos. Miren, yo les digo la verdad. El que no cambia, el que no crece, es porque no quiere, porque no escucha, porque herramientas hay millones, millones. Ahora, a pesar de esas millones de herramientas, sobresale la palabra de Dios, que permanece y es eterna, y es por siempre y para siempre. Y es Dios hablándonos allí, de que a veces no nos está sirviendo de nada. ¿Y por qué? Dice la palabra. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe. No buscaron la unidad. No buscaron ser cuerpo. Hay algo que el pastor Robert Barriger dice y menciona de esta manera. Porque muchas veces, a veces orgullosos decimos, yo soy la iglesia. Y me llamó mucho la atención esta postura. Porque realmente pareciese que fuese así. Porque somos templo del Espíritu. Pero no es así. Yo no soy la iglesia. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un cristiano, miembro de un cuerpo. Tú y yo sí somos la iglesia. Porque si yo estoy solo, no soy la iglesia. Soy templo del Espíritu, pero no soy la iglesia. Pero cuando tú y yo nos juntamos, sí somos la iglesia. Pareciera una redundancia o lo mismo, pero lo que Dios está advirtiendo aquí es que si tú, lo que escuchas, lo que recibes, no lo pones en unidad, en tu fe con otros, no pasa nada. Y eso es lo que pasaba en este pueblo, dice, a los que habían prestado atención, porque no se unieron a la fe, a los que habían prestado atención a ese mensaje. Todos nosotros tenemos roles, trabajamos, algunos trabajan por fuera, trabajan todo el día secularmente. Y es de Dios, pienso que siempre hace parte de tu propósito. Cuando tú estás en una universidad, cuando tú generas otros trabajos afuera. ¿Sí? Creo que sería muy aburrido todos de lunes a domingo metidos aquí en la iglesia. No, Dios nos trajo a este mundo a hacer algo diferente. Pero afuera, los otros deberían ser tú. Otros deberían estar viéndote a ti porque tú estás unido en la fe. Otros deberían estar viendo a ti porque Dios termina lo que empezó. Oye, yo vi que tú eras esto, yo vi que tú estuviste así, pero veo que Dios volvió a levantarte, te tiene así como este cajón lijado, ¿sí? Pero veo un cambio en tu vida. ¿Sí? Veo que estás tomando decisiones. El Señor en Nehemías 6:9, Nehemías lo dice de esta manera. En realidad lo que pretendían era asustarnos. Pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. El mundo va a generar una presión de tal forma que tú creas que no vas a terminar, que no vale la pena intentarlo, que no vale la pena buscar la unidad del Espíritu con quienes necesito crecer. Y aquí es donde tienes que ponerte la mano en el corazón y despertar. ¿Por qué? Porque necesitamos saber quién nos hace crecer y quién no. Y como dice el meme por ahí, si no te hace crecer, déjalo ir. Porque no te genera unidad en la fe. Porque no te va a generar que Dios pueda terminar. A muchos de nosotros, en muchas áreas, Dios está diciendo, hágale que voy a terminar. Lo que tengo para ti es mejor. Pero tú sigues aferrado a cosas que te dividen de la fe y que sencillamente Dios dice, ¿y cómo termino? Si termino así como estás, te estripo. Si te bendigo así como estás, sin que tú entiendas lo que estoy hablando, te estripo. Y el mundo quiere esto, el mundo quiere, como pasaba en la reconstrucción de la muralla en Nehemías, lo que pretendían era asustarnos. El mundo quiere decirte no hay esperanza. El mundo quiere decirte, no hay que hacer. ¿Sí? Mire, hay algo de lo bueno de este ayuno, en este 6º día de ayuno, a los que ayunaron, que me están acompañando y a los que estamos ahí en unidad como cuerpo, ¿sí? Ha sido de bendición. Una de las cosas que yo ya amo ayunar es las redes sociales. Y se lo recomiendo comúnmente a las personas. Si usted está mucho tiempo metido en WhatsApp, si usted está mucho metido en redes sociales porque trabaja en ello, haga ayunos. Haga ayunos esporádicos. Sálgase 3 días, 4 días de allí y usted se va a dar cuenta cómo su mente y su corazón se quitan la presión. Porque el mundo a través de las redes sociales nos deja sin esperanza. Dice, y siempre que usted esté enredado allí, usted sale, apaga su celular, lo deja allí, las manos le van a temblar, usted se va igual, se asoma a la ventana, mira al cielo y dice, Dios sigue al control. ¿Sí? Porque Dios sigue al control. Así lo que nosotros leamos, veamos, digamos, no, esto es lo peor. ¿Sí? Dice la palabra que hay hermanos en el mundo viviendo cosas iguales o peores que las nuestras. ¿Sí? Pero Dios sigue allí.
Lucas 13:31, Jesús lo dice acerca de terminar las cosas de esta manera. En ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron: sal de aquí y vete a otro lugar, porque Herodes quiere matarte. Yo me identifico tanto con Jesús. Me enamora sentirme perseguido de esta manera. Porque si alguien quiere matarnos por predicar, por sanar, por amar, es nuestro destino. Es lo que en Cristo deberíamos procurar. Dice, Él les contestó: vayan y díganle a ese zorro. Ay, me gusta esto, ¿sí o no? Muchos dijeron: ay, pastor, es una grosería. Sí, pero le dijo Jesús. Solo se puede zorro. ¿Listo? Vaya y dígale a ese zorro: mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente. ¿Saben por qué? Porque Dios termina lo que empieza. Y si Dios empezó en tu vida con una enfermedad, con una situación, yo no te podría decir hoy cuál es el propósito, pero sé que Dios lo que empieza lo termina. No te va a dejar empezado, pero depende de ti. Depende de que tú entiendas este principio. Depende de que tú mengues de una vez por todas. Depende de que tu oración, tu ayuno sean para entender su voluntad y su propósito y no para quitarte el problema de encima. Acabo de venir de predicar en punto de partida. Y los de punto de partida son malos. Siempre me ponen a predicar a mí el diezmo en vez de darlo a ellos y después darme a mí algo mejor. Y cuando yo predicaba acerca del diezmo, yo les contaba mi testimonio, ¿sí? Y fue una época de mi vida que no quisiera volver a repetir y siempre le predico a la gente lo mismo porque la palabra dice: no tengan deudas con nadie. Y a mí lo que menos me gusta de las deudas es que sale un saldo rojo y a mí no me gusta el rojo. Pero lo que pasó allí, cuando me sometí a Dios, cuando entregué mi vida a Dios, cuando entregué todos sus principios, fue que el que comenzó la buena obra la ha ido perfeccionando, la ha ido terminando, porque Dios termina lo que comienza. Y si tú estás acá, estoy seguro que Él lo va a hacer. Y aquí Jesús nos está dando este ejemplo. Dice: y al tercer día terminaré lo que debo hacer. ¿Cuál es tu tercer día? No sé. Pero sí sé que Dios en los siguientes 3 días va a darte señales, va a darte respuestas para mostrarte que lo que Él empezó lo va a terminar. Y que si Él lo prometió, Él lo cumple. Porque sus promesas son sí en Cristo. Y aquí hablamos de otra promesa que es el reposo. Es el de descansar en que aunque nosotros no veamos, caminamos. Habacuc 2 dice: escribe la visión para que pueda leerse de corrido. En la Reina Valera dice: para que se pueda leer corriendo. Lo que está diciendo es para que usted la vea clara. Y para que a pesar de que parezca tardar un poco, tú camines hacia su cumplimiento porque se cumplirá. Si es de Dios, se va a cumplir. ¿Sí? Y aquí el lío es que en este mundo donde cada vez las personas abandonan más. Mire, yo intenté buscar estadísticas que dije: no, yo no me voy a poner a perder tiempo en eso. Me pongo a llorar allá. ¿Sí? Porque las estadísticas son desoladoras. Acerca de las parejas que abandonan, los hombres que abandonan, los hijos que abandonan, los jóvenes que abandonan. Todos abandonamos. Todos dejamos tirado todo. Y yo digo: wow. Yo salí esta mañana de mi casa y dije: qué abandono. Porque todos tenemos algo empezado sin terminar. Como este cajón. Este cajón es la respuesta de Dios diciéndome: faltan un poco de cosas por terminar. Falta lija. Falta pintura. Falta de todo. Pero el que empezó, lo va a terminar. Amén. Y quiero llevarte a este último ejemplo a manera de introducción. Porque todos en la vida, ¿sí?, tenemos altibajos. Yo quiero decirte hoy, quiero sanarte hoy. Diga conmigo ahí, ponga su mano en su corazón: Señor Jesús, yo sé que yo he abandonado, pero hoy quiero recibir esta palabra para saber que me has perdonado y que solo tú me das firmeza para no abandonar, en el nombre de Jesús. Todos, absolutamente todos tenemos altibajos. Tenemos momentos espirituales altos, tenemos momentos donde queremos orar mucho y tenemos momentos donde no queremos orar nada. ¿Sí? Y lo que hemos aprendido es que cuando no queremos orar nada es cuando hay que orar. ¿Sí? Y esta semana nos hemos probado en eso. Me encanta recibir los testimonios de estos ayunos. Cuando la gente puede decir: uy, sí, pastor, es mejor orar, porque no hay de otra. Salimos de aquí
Y me encantó una llamada que me hicieron en la tarde y yo estaba ocupado y no podía contestar, ¿sí? Y me llamaron y yo dije, ya me van a molestar porque quedaron campeonas. Pues ya ni campeones somos, pero bueno. Pero me llamó, pastor. Yo le dije, no te puedo contestar, escríbeme. Me dejó un audio y me dijo, pastor, prendete Win y mira la celebración de las niñas de la América. Y yo, Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, busca la celebración de una niña Catalina no sé qué. No, esa no era la otra. Y yo dije, ¿pero qué dijo? ¿Qué dijo? Y me dijo, lo que tú predicaste, pastor. Y yo, ¿cómo así? Esa niña salió y dijo, este triunfo se lo debemos a Dios, que es el centro de este equipo. Y este país necesita de esto para dejar tanta división. Y lo que tenemos que hacer es ponernos a orar. Y yo le dije, recogamos los diezmos allá en el estadio de una vez, ¿sí o no? Pero eso se llama, ¿saben qué? Unidad. Porque cuando el Espíritu Santo quiere decirle a una nación, unidad, lo que está diciendo es, nos va a tocar negarnos para dejar cosas al lado y poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque si no, no hay esperanza. Y no vamos a poder ver terminado lo que Dios ya empezó. Y uno de los ejemplos bíblicos que más me encanta, y en este me voy a quedar, es el de la iglesia de Sardis. Cuando usted va a Apocalipsis 3, versículo 1, el Señor está hablando a las iglesias. Y me encanta llegar a Apocalipsis porque Apocalipsis es un libro que aprendemos a leer en experiencia bíblica en comunidad con mucho amor y con muchas ganas. Llegamos con miedo, con dudas, con libros de estudio escatológico y nos damos cuenta que Apocalipsis, como el primer versículo de Apocalipsis lo dice, es más especial de lo que nosotros pensamos. Si usted lee Apocalipsis 1, lo puede tomar ahí, usted va a leer que Apocalipsis 1 dice, ¿qué es este libro? La revelación de Jesucristo. ¿Qué es Apocalipsis? Es Jesucristo presente hoy, no mañana, hoy. Y esta analogía, uno de los simbolismos más importantes que tiene la Biblia, es lo que Dios escribe a las iglesias. Y creo que cualquier iglesia sana debería estarse hurgando, profundizando sobre estas 7 cosas. Y usted y yo juntos como iglesia deberíamos poder entender que nos está demandando y llamando el Señor. Y esta iglesia de Sardis tenía algo muy especial dentro de la simbología bíblica. Porque dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 3, 1. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis. Dios había asignado a través de la revelación que el apóstol Juan recibe, ¿sí?, que el ángel de la iglesia hablara para su iglesia. Y cuando usted se va a buscar Sardis en los diccionarios teológicos de historia, usted se encuentra que lo que Dios profetizó a partir de esta iglesia en esa época, traído a hoy para el entendimiento virtual de la palabra, sucedió. Y es que la iglesia de Sardis, el pueblo de Sardis, hoy son ruinas. Hay unas ruinas llamadas las ruinas de Sardis, ¿sí? Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Si quieres saber más, vaya a Experiencia Bíblica en Comunidad. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo. Mira el que tiene al lado. Parece vivo, ¿no? Bueno, algunos tienen cara de testimonio de que no están, pero bueno. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. ¡Wow! Si nuestra iglesia toma esta palabra y no entiende lo que Dios está intentando llamar nuestra atención, vamos a pasar corriendo sin entender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Parece que te mueves, parece que sirves, parece que corres, parece que tu empresa es próspera, parece que esto, pero en realidad estás muerto. ¡Wow! Otra pregunta, ¿estoy vivo? Tóquese ahí el corazón y dígale gracias a Dios. Y aquí dice el versículo 2, ¡despierta! Ay, qué pena con el vecino. ¿Sí? Despierta. ¿Qué le dice a esta persona, a esta iglesia? Despierta, iglesia. Despierta, porque el que comenzó va a terminar. Y sigue ahí diciendo, reaviva lo que aún es rescatable. ¡Wow! Seguramente ha venido a tu mente un pensamiento que dice que no vale la pena continuar. Seguramente alguna vez en tu vida has pensado que tú no vales la pena. O alguien te dijo, usted no sirve para nada. O alguien te dijo,
lo que te dijo. Dios está diciendo hoy, despierta, reaviva lo que aún es rescatable. En esos huesos secos, yo voy a terminar. En ese cajón que nadie quería mirar, yo voy a hacer una obra maestra. Cuando esté terminado se los presento. Porque Dios lo que comienza, lo termina. Dice aquí, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. ¡Wow! No hay uno solo perfecto. Ninguno de nosotros, de aquí para abajo, puede decir, mis obras están completas y ya terminé. Al contrario, no somos perfectos. Y Dios nos dice hoy que necesitamos despertar para salir de acá. Y allí saqué dos conclusiones importantes de la iglesia de Sardis. Dos llamados de atención en la introducción. No he terminado la introducción, pero bueno, ahí vamos. El primero de ellos, que es la advertencia que Dios hace acá. Mantente alerta. Cuando Dios le dice a la iglesia despierta, le está diciendo a la iglesia mantente alerta. Y piensa en esta analogía de la iglesia de la que le dije. Yo solo soy cuerpo, soy templo del Espíritu. Pero yo con otro soy iglesia. ¿Sí? Si usted vive solo, usted necesita un cuerpo, ¿sí?, para ser iglesia. Si usted vive en familia, usted es iglesia. Si usted en su casa son dos o más, usted es iglesia. O sea que esta palabra es para usted y para su casa. Pastor, ¿y yo acá vivo solo? Entonces es para usted y para mí como iglesia. ¿Sí? Porque Él está hablando a la iglesia de Cristo. Y le dice, mantente alerta. Dentro de las características de Sardis era que era una ciudad poderosísima. Dice la historia que las murallas alcanzaban 700 metros. Sí, despertamos al vecino. Alcanzaban 700 metros de alto. Pero Sardis se había quedado dormida. O sea, era una iglesia de murallas altas. Era una ciudad que no debería haber sido derribada. Y en el año 549 viene un rey que se llama Ciro, rey de Persia, y derrota a la ciudad de Sardis. ¿Y sabe cómo la derrota? Los tomó dormidos, muertos. Porque a veces el dormido es la posición más indefensa que nosotros tenemos. No hay nada peor que lo coja un terremoto a uno dormido, ¿sí o no? Usted no dio cuenta de nada. A este pueblo lo cogieron dormido. ¿Y sabe qué hizo el enemigo? Subió por sus murallas. Y no lo atacó allí. Entró al palacio. Se caminó por dentro de él. Abrió las puertas desde adentro. Abrió de par en par para que todo el enemigo entrara. Y esa es la estrategia del enemigo cuando usted no se pone alerta. El enemigo sigilosamente lo va cogiendo y lo va bombardeando. Y le va mandando y le va mandando y le va mandando. ¿Sí? Y cuando usted se da cuenta, usted no sabe en qué terminó. Dice, pero ¿yo qué hago aquí? ¿A qué horas terminé en esto? ¿Saben qué pasó? Que usted se durmió. Y por eso Dios le dice hoy, despierta Sardis, despierta iglesia. Porque el enemigo se metió adentro. Y lo que este pueblo debió pasar es que debió aprender. Pero no, 200 años después lo volvieron a atacar. No aprendió la lección. Y resulta que hay muchos cristianos que vivimos así, sin aprender la lección, sin aprender a entender que Él va a terminar, pero que yo tengo que cerrar puertas, que yo no le puedo dar, perdóneme la expresión primera del exalcalde, papaya al diablo. ¿Sí? Yo no le puedo dar papaya al enemigo cuando yo sé la verdad. Yo no puedo abrir puertas porque el enemigo va a venir a bombardearme. ¿Y saben de dónde lo hace? Desde adentro. De la misma manera que se lo explicaba en estos días, nosotros a nuestros jóvenes y a nuestros hijos tenemos que colocarle las cosas adentro para que cuando ellos tengan que enfrentarlas tengan la información y ¡pum!, eso estalle y los proteja. Ah, bueno, el enemigo hace lo mismo. Entra a tu mente, entra a tu corazón y te vuelve normal lo que te va a destruir. ¿Qué hacen los medios hoy? Normalizarnos todo lo que es malo. Entonces tú ves cristianos hoy. Cristiano, le estoy hablando a la iglesia de Cristo, que es la que lo debe entender. Tú ves cristianos hoy llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Por qué? Porque quieren tener la razón. Y yo digo, pero por Dios, ¿en qué momento te dejaste bombardear para olvidarte de tus principios?
para olvidarte de llamar a lo malo malo, así sea el que me guste, así sea el que no quiera, ¿sí? Y a lo bueno bueno, así sea el que no me guste. Porque lo bueno es bueno, así lo diga el malo. Y lo malo es malo, así lo diga el bueno. Sardis vivió esto. Sardis se durmió, empezó a contemplar las cosas y por eso fue destruida. Apocalipsis 3:2 dice, despierta, reaviva lo que aún es rescatable. Y en la Nueva Biblia de las Américas dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan. Mire, con lo que queda, Dios lo va a hacer. Pastor, es que yo ya siempre me acuerdo de mi esposa con esta frase cuando tuvimos una crisis muy fuerte y mi esposa lloraba y decía, es que lo perdí todo. Y yo siempre que recuerdo esas lágrimas, recuerdo esta palabra que dice, con lo que queda. Con lo que tienes, Dios lo va a hacer. No, eso nunca va a ser igual. Con lo que queda. Con lo que tú eres hoy, con lo que tú tienes hoy. Con eso Dios lo va a hacer. No necesitas nada más porque estás completo en Cristo. Dios necesita hacerlo. Dice en la nueva Biblia de las Américas que estaban a punto de morir porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Ponte en vela, despierta, reaviva lo que aún es rescatable. Porque si vas a tratar de juzgarlo por tus obras, no vas a poder terminar lo que Dios ya empezó. Y no vas a poder verlo terminado. Porque tú eres suficiente por Dios. Eres suficiente por Jesucristo. No eres suficiente por lo que tú hagas. Eres suficiente porque aprendes a depender de Dios. ¿Sí? Y hay algo que Dios está diciéndole al cristianismo y a la iglesia de Cristo. Esto es para la iglesia de Cristo. ¿Sí? Que despierte. Que despierte. Que ya no hay razón a seguir viviendo como el mundo vive. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que todos somos vulnerables. Y es el punto número 2 de esta introducción. Así como debemos estar alertas, Dios a través de la iglesia de Sardis nos está enseñando que tú y yo somos vulnerables. Primera de Corintios 10:12, el apóstol Pablo dice, por lo tanto, si alguno piensa que esté firme, tenga cuidado de no caer. ¡Wow! Recibía unas estadísticas esta semana de una denominación muy importante de los Estados Unidos. Muy importante, ha sembrado y ha plantado el evangelio por todo el mundo, el universo entero. Pero las estadísticas de abuso de sus líderes no contrastan con la verdad de lo que han predicado. Si la iglesia no entiende que es vulnerable, si los hombres no entendemos que somos vulnerables, la zorra se va a seguir metiendo donde no se tiene que meter. Si las mujeres no entienden que son vulnerables, el diablo les va a seguir hablando al oído, confundiendo la verdad. Se los dije a Sardis, el diablo entró a la muralla. No permitas que el enemigo entre a tu muralla, porque tú te laxaste, diste permiso, negando tu vulnerabilidad. Amo los hombres que son vulnerables. Mira, hay algo que en esta iglesia estamos haciendo con los hombres. Nos estamos cubriendo. Estamos aprendiendo a ser valientes. ¿Qué es ser valientes? Primero, a ir delante de Dios a decirle que somos tentados, que no estamos, que la carne a veces nos puede, por eso ayunamos. 2, estamos dispuestos a ser cubiertos, a tener hombres a nuestro lado, a los que llamamos y le decimos, ayúdame a orar, que es que los ojos hoy no me han podido. Estoy viendo más de lo que debo. Estoy sintiendo y pensando más de lo que debo sentir y pensar. Y 3, más valientes, nivel de valentía pro. Estamos siendo capaces de ir a decirles a nuestras esposas, necesitamos ayuda. Y necesito que me ayudes porque no puedo con esto. Tengo una lucha y tengo una batalla. Y estoy viendo. Y yo quiero pedirle con todo mi corazón a las mujeres de esta iglesia que sean sabias. El hombre que tiene la valentía de ir a contarte, mujer, es un hombre de Dios. ¿Saben por qué? Porque prefirió exponerse y ser vulnerable contigo que pecar. Porque todos somos vulnerables y todos vamos a ser tentados. Pero si tú te quedas solo, hombre solo, presa fácil. Y por eso Dios te ha dado un cuerpo. Por eso te lo dije hoy. Tú eres templo del Espíritu, pero no te fíes de que solo lo vas a lograr. Necesitas ser iglesia.
Y para ser iglesia, dice la palabra, son dos o más. Y el enemigo es astuto. Usa esta estrategia de entrar, de ir sigilosamente entrando, ¿sí? Estos aparatos, ¿sí? Estás tentado, bótalo. Yo se lo guardo y quiere, ¿sí? Entréguese, ríndase, ¿sí? Pero no permitas que el enemigo siga vulnerando tu vida. No permitas que el enemigo siga sembrándote engaños. ¿Saben qué hace el diablo? Entra y te siembra un engaño de identidad. Entonces tú terminas comparándote con otro. O terminas comparando a tu esposa con otra. Cuando el enemigo lo que hace es desfigurar la verdad. Y alguna vez cuando estaba en el inframundo, un hombre valiente me dijo, pues claro, ¿cómo no vas a comparar que es mejor una que otra? Es que la otra no tiene hijos, no lava, no está pendiente de nada. La otra solo está pendiente de pecar contigo. ¡Wow! ¡Qué estupidez! ¿Qué bobada sería eso? Pero ese es el engaño del diablo. Yo lo puedo controlar, yo lo puedo manejar. No lo controlas. Hay cosas que tienes que cortar para que Dios termine. ¿Sí? Hay cosas que hay que echarle ese líquido que se le echó a este mueble para que lo viejo se quitara. Y solo quitándole eso nosotros dijimos, ¡ve qué bonito el mueble! Ya varios han venido a pedírmelo, ¿sí o no? Y cuando esté terminado, ay, pastor, tengo un espacio en mi casa para el mueble. Ya les dije, 5 millones, por templo. Porque el enemigo, cuando ya te haces vulnerable, entonces te permite entender, ¿sí?, que no te puedes volver como Sardis a sus ídolos, que no te puedes volver como Sardis, ¿sí?, una iglesia muerta. Por eso Dios dice despierta. Por eso me encanta cuando Dios nos pone a usar la Biblia, Dios grita hoy, porque a veces la iglesia pareciera que necesitara despertar. Y sobre todo en estos tiempos que son malos, porque son tiempos malos, perversos, créemelo. ¿Cómo evito esto entonces? ¿Cómo evito ser destruido? ¿Cómo puedo permanecer atento y despierto y terminar lo que Dios ha empezado en mi vida? ¿Cómo puedo hacerlo? Y creo que la misma palabra de Apocalipsis nos deja ver cómo. Los sociólogos han descubierto que en medio de cualquier circunstancia, todos solemos tener bajones. Todos solemos arrancar súper. No sé si usted tiene un amigo que ha hecho 10 deportes en la vida y tiene de todo en la casa. Yo tengo amigos que yo voy y me dicen, no, yo hice bicicleta, hice karate, fútbol, todo. ¿Y cuál practicas hoy? Me dijo, no, duermo. ¿Sí? Y yo digo, ¿cómo hacen? Porque yo fui de los mismos, ¿sí? De los mismos que comenzaba y no terminaba. Yo no sé qué haya en tu vida que tengas que terminar, pero lo que sí sé es que Dios te está llamando hoy a recordar que el que comenzó, termina. Y tú eres un hijo de Dios. Y si Dios comenzó, termina. Amén. 3 claves simples para terminar lo que se ha empezado y mantenernos en unidad. 1, Apocalipsis 3:3 dice, así que recuerda, ¿así que qué? Recuerda. La prédica que todos estaban esperando. Si quieren hacerse un tatuaje para recordar, tatúes ese versículo, ¿sí? Así que recuerda lo que has recibido y oído. Primer clave para mantenernos y terminar lo que empezamos. Recordar. Recordar que tengo que terminar, recordar la promesa, recordar la instrucción, recordar que cuando Dios terminó, descansó. Recordar que aunque estoy cansado y agobiado, soy vulnerable. Recordar que me tengo que mantener alerta para terminar lo que Dios comenzó. ¿Sí? ¿Cómo más entonces? ¿Qué más tengo que recordar? La mejor manera de recordar lo que has recibido y oído es adorar junto al pueblo de Dios. Porque cuando tú vienes a adorar aquí, la letra de la canción, el hermano que te saluda, el aviso, te recuerda. Ahora estábamos alabando la buena obra que empezaste en mí. Serás fiel en terminarla. Es un recordatorio de su promesa. Es un recordatorio de lo que Dios quiere hacer. Amén. Dice Deuteronomio 13, cuando iba a buscar la palabra de recordación, es el libro de la Biblia que más veces tiene la palabra recuerda. 13 veces la menciona. Y en Deuteronomio más adelante dice el Señor que recordáramos sus palabras, que se las recordáramos a nuestros hijos. David en el Salmo 77:11 dice,
Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Pero muchas personas están intentando hoy terminar lo que Dios empieza sin recordar qué fue lo que Él prometió. Entonces cuando viene la depresión, cuando viene el que no funciona, ¿sí? Dicen, no, ya estoy cansado. Y si viniera cualquiera y les ofreciera una solución mágica, la tomarían. Porque a veces prefieren escuchar novelerías que recordar lo que Dios ya prometió. Y si Dios ya lo prometió, Él lo va a cumplir. Y si Dios te dijo que Él lo va a terminar, Él lo va a terminar. Tú mantente alerta, recuerda que eres vulnerable. Y empieza a recordar lo que Él prometió. Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y yo te quiero decir esto con todo mi corazón: no hay nada mágico ni diferente que vaya a ser lo que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida, pero tienes que buscarlo. Tienes que tener una relación con la persona del Espíritu Santo para que Él te recuerde. A mí me encanta hablar con las personas, y cuando comparto con las personas, ayer íbamos a una reunión que yo le decía a mi esposa: esa reunión como tan rara, ¿eso es una consejería? No, solo vamos a compartir con ellos, a conocerlos. Porque tengo una lista trazada de personas con las que no nos hemos por reunir. Tranquilo, nos vamos a reunir. Sí, estamos sacando todos los pendientes. Y yo decía, pero qué reunión tan rara. Yo como que, ¿toca consejería o no? Y yo, no. Mentiras, es puro cuento. Dios siempre tiene un plan. Y llegamos a sentarnos, no conocíamos a estas personas, los conocimos, han venido a nuestra iglesia, están creciendo. Y llega un momento donde ellos nos hacen algunas preguntas y yo les respondo, y ella me mira asustada, mira a su esposo y dice: ¿y este qué? ¿Por qué me está diciendo esto? Pastor, ¿usted dónde saca eso? ¿Quién le dijo? No, yo te estoy respondiendo tu pregunta. ¿Sí? Porque yo no sé nada, pero el Espíritu Santo sí. Miren, hay hijos acá, adolescentes, ¿sí? Yo quisiera decirles otra cosa, pero yo no tengo la culpa de la relación de sus mamás con el Espíritu Santo. Pero mi mamá es como bruja, ¿no? ¿De dónde sabe esto? No es ningún sexto sentido, es el Espíritu Santo de Dios que inquieta a la mamá y dice, porque a veces ni al papá, ¿no? Uno está como despistado a toda hora, dormido. Pero a la mamá le da ese tacto para decir: a mí ese no me gusta. Y uno dice: se lo tiró. ¿Sí? ¿Quién es? Es el Espíritu Santo, dice la palabra. Dice: les hará recordar todo lo que le he dicho. Vuelvo a Apocalipsis. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Cuando tú te congregas, cuando tú vienes a la palabra, te conectas virtualmente o estás conectado con el cuerpo, Dios te recuerda. Y aunque parezca tardar, sigue avanzando, porque el que comenzó, terminará. Porque Dios termina lo que empieza. Es posible que no en tu forma, es posible que no en la mía. Y eso me lleva al segundo punto. Ahí mismo en Apocalipsis 3, versículo 3. Te lo voy a leer en la Nueva Versión de las Américas. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, obedécelo y arrepiéntete. Perdóneme que vengo tantos domingos diciéndole: arrepiéntase. Yo no sé de qué, pero Dios está llamando a arrepentimiento a este pueblo, porque necesita restaurarlo y necesita terminar lo que empezó. Pero tú tienes que reconocer que eres vulnerable. Tú tienes que despertar, mantenerte alerta. Tú tienes que recordar lo que Él ya te ha dicho en la intimidad, a través del Espíritu Santo. Lo que Él ya empezó lo va a terminar. Y tú tienes que guardar. Y cuando Apocalipsis menciona esta palabra guardar, en otras versiones dice obedecer. Arrepiéntete. ¿Qué es lo que no quieres soltar? O sea, estás batallando en tu problema y estás diciéndole a Dios: sánalo ya. Mire, hay testimonios que me encantan, que yo quisiera que fueran las personas que vinieran a contarlo acá, pero pues como no pueden, yo me los tomo. Pero hay momentos, yo mismo me he sentido cansado con personas que amo, donde yo he dicho, hace poco me pasó y le dije a mi esposa: yo ya no hago más.
Y a personas que conocían esa situación les dije, mentira no, Dios lo bendiga. Él sabe la dirección, calle 24A, número 12200. Él conoce mi casa, ellos conocen mi casa. Yo ya di lo que yo podía dar. No voy más. Se acabó. Y yo tengo un límite largo para esperar. Y terminé, y mi esposa me decía, ay, pero usted también, ¿y por qué ahora sí? Y yo, no sé, yo ya terminé, yo no puedo más. Dios no me ha regalado esta palabra. Y mi esposa me decía, yo sí voy a seguir orando. Y yo, pues ore usted, yo no. Porque creo que Él tiene que hacer y ellos tienen que hacer lo que Dios les mandó a hacer. Yo ya no puedo hacer más, yo no soy Dios. 5 doritos después, un mensaje en mi celular: hola, ¿cómo están? Y yo vi de esos grupos que yo hago con mi esposa, que son 4, ¿no? Cuando mi esposa era con la sonrisa de aquí hasta acá, y yo, bueno, ay, queremos saludarlos. Y mi esposa, ¿qué hacemos? Y yo, pues nada, saludarlos. ¿Sí? Así sorpresivamente. Y cuando llegaron, yo abrí mi corazón, que ya se había cansado, porque es lo que Dios ha hecho conmigo. A pesar de eso, Él no se ha cansado conmigo, y Él ha terminado en muchas áreas de mi vida lo que ha empezado. Pero cuando yo ya le entregué a Él y le dije, Señor, yo no hago más, yo no soy Dios, Dios hizo. Pero cuando estas personas llegaron a mi casa a contarme que eso por lo que mucho tiempo oramos, Dios lo había hecho, el Espíritu Santo no solo me cacheteó, sino que me recordó que el que comienza lo termina, y que tú y yo al final solo tenemos que estar alertas, entender que somos vulnerables, recordar la palabra de Dios y guardar y arrepentirnos para caminar. Deuteronomio 6:6 dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Es la palabra de Dios el mayor instrumento, el instrumento más poderoso del Espíritu Santo para recordarte que Él está ahí y va a terminar. Es la palabra de Dios tu guía, tu dirección, la que el Espíritu Santo va a usar cuando tú tienes que decidir. Y esto es lo que le digo a mi hija y a todos los jóvenes. Yo te predico, charlamos, hacemos juegos, creamos dinámicas para darte la palabra a la manera de Dios en un formato diferente. Pero el día que tú estés solo, cuando las piernas te tiemblen y tus pantalones vayan para abajo, ni tu papá ni yo vamos a estar. Y tú eres el único que va a decidir qué haces con tu vida. Cuando la jeringa rota en un grupo de jóvenes, tú eres el que decides qué va a hacer con esa jeringa. Cuando tu identidad está en juego en un grupo de presión que te está diciendo que tú puedes ser como ellos, tú eres el que decide, porque ninguno de nosotros va a estar allí. Y allí solo guardar, solo recordar la palabra de Dios en mi mente, en mi corazón, va a hacer que el Espíritu Santo allí en la presión me recuerde que yo fui diseñado para santidad. Y te recuerde a ti, joven, que el día que tú quieras puedes ser como ellos, pero ellos difícilmente pueden ser como tú, porque tú tienes el Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Y eso solo pasa cuando tú guardas y te arrepientes. El tercer punto es arrepentimiento. Recordar, guardar y arrepentirse. Está totalmente relacionada con este pasaje. Guárdalo y arrepiéntete. Son las instrucciones de Dios a la iglesia de Sardis que aplican hoy totalmente para la iglesia de hoy. Porque tal vez tenemos algo de Sardis, tal vez tenemos algo de Filadelfia, tal vez tenemos algo de las otras iglesias, pero hoy Dios quiere que esta iglesia despierte y saque la muerte. Y saben una cosa, jóvenes, los que están acá sirviendo y madrugando, dice la palabra que son ustedes quienes sacan la muerte de la iglesia. Son los jóvenes, son las parejas, los matrimonios jóvenes los que le dicen a la muerte en la iglesia: fuera, en el nombre de Jesús. Son los jóvenes los que se paran firme a cambiar una nación, una generación.
Y por eso el engaño de hoy no viene sobre los viejos. Miren, los viejos no estamos engañados, estamos confundidos, pero no engañados. Pero los jóvenes sí están engañados, porque se han dejado bombardear por dentro. Y en su relación con Dios, que se rompió por dolor, por razón o sin razón, sencillamente el enemigo sembró una falsa identidad, sembró un dolor equivocado de tu paternidad, sembró una confusión relacional. Y tú lo que tienes que hacer hoy es recordar que eres vulnerable, para recordar, para guardar y para arrepentirte. Haz las cosas que Dios manda y arrepiéntete de aquellas cosas que hiciste pero no debiste hacer. Hoy es un buen día para hacerlo, pero también de aquellas que no hiciste pero que debías hacer. Porque la palabra de Dios dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Peca. Y por eso la exhortación de la iglesia de Sardis es a que la iglesia despierte y que el arrepentimiento verdadero venga para cumplir la promesa de un reposo verdadero. Versículo 4 dice: sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. ¡Wow! Mire, la verdad, estas prendas son las más difíciles de usar. Y los que tenemos hijos sabemos lo que es difícil ponerse ropa blanca o clarita, porque se mancha con nada. Pero en la simbología bíblica, en la simbología de Apocalipsis, ¿sí?, vestirse de blanco era un símbolo de victoria. Cuando el pueblo de Dios se viste de blanco, créame, nosotros quisiéramos de blanco todo. Usamos a veces el negro no por nada místico, sino porque es que las paredes se les tapa el mugre y todo. Sí. Y las camisetas son oscuras y negras porque los siervos sudan, se ensucian. Quisiéramos que todas fueran blancas, anhelo, pero a veces es difícil. Pero en la simbología bíblica, volviéndome a esto, dice la palabra de Dios que ese reclamo de Dios a la iglesia de Sardis, de arrepentimiento, de guardar, de recordar, venía precedido diciendo: siempre, siempre hay un remanente. Póngase la mano en el corazón y diga: yo soy un remanente. Si tú estás acá, es porque Dios te escogió y eres remanente santo de Dios, para seguir batallando, para seguir luchando tu santidad. No te des licencias, porque tú eres remanente y estás llamado. Dice: sin embargo, tienes en Sardis, tienes en Tierra Nueva a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Wow. Y el blanco tiene una cosa particular, y es que resplandece. Miren, en una de las cámaras que conseguíamos cambiando porque la otra se nos dañó, esa cámara nueva traía una función lo más de bonita que yo no conocía, y resulta que esa función marcaba lo blanco. O sea, cuando había mucha luz y había algo que resplandecía blanco, esa cámara marcaba qué era. Y yo jugué como 2 minutos con ella diciendo: qué bueno, ¿no? Pero el blanco resplandece. Si tú no estás resplandeciendo, es porque te manchaste. Pero yo quiero decirte algo hoy: el que comenzó la buena obra la está perfeccionando en ti. Te ha dado una promesa de que limpiará tus ropas y las hará blancas, puras, limpias. Ahí seguido dice: jamás borraré su nombre del libro de la vida. Wow, Señor, ¿y eso se borra? Y yo te voy a decir: si eres salvo, no se borra, pero asegúrate de estar escrito en el libro de la vida. Pastor, ¿y entonces la salvación se pierde? No, no se pierde. Tú no puedes perder algo que tal vez no tienes y que no te has ganado. Hoy es un buen día de arrepentirte y de garantizar y hacer lo que tengas que hacer para que lo más importante sobre tu vida empiece a darle orden a la obra que Dios va a terminar. Y es que tu obra terminada termina en la eternidad, termina con tu salvación. Recuerda, guarda y arrepiéntete, porque la promesa de Dios es que aquellos que han decidido arrepentirse y seguirlo en santidad lo acompañarán. En el capítulo 7 de Apocalipsis dice: vestidos de túnicas blancas. Es la representación del pueblo santo de Dios. Jamás borraré su nombre del libro de la vida. Terminará y
terminarás lo que empezaste. ¿Qué es eso que necesitas terminar? Y por último dice, reconoceré su nombre delante de mi Padre. ¡Wow! Esa es una promesa que tú deberías atesorar para entender que lo que Dios comenzó en tu vida lo va a terminar. Pero que necesita que tú te arrepientas, dejes la necedad y entiendas que no es en tu forma, no es en tu tiempo. Yo esperaba que este cajón estuviera terminado hace, ¿cuánto? Hace rato. Pero el tiempo de Alex es como el tiempo de Dios. Nadie sabe el día ni la hora. No se comprometa conmigo, puede ser peligroso. Dios va a terminar lo que empezó en tu vida. Necesita que recuerdes, que guardes, que te arrepientas, para que su promesa de vestirte de blanco, de mantener tu nombre en el libro de la vida y de reconocerte delante del Padre se mantenga. Porque Dios quiere hacer algo nuevo en aquellos que son fieles, en aquellos que han entendido que cuando nos ponemos en unidad como cuerpo es más fácil. Es más fácil. Yo sé que algunos por su temperamento podrían decir, ay no, pastor, solo es más fácil. Sí, yo mismo me siento así en algunas veces, pero no es así. Necesitamos del cuerpo, porque el que está por venir, que está por terminar su obra, quiere acercarte al Padre y quiere que tú, de su mano, te acerques al Padre y le digas, gracias, papá, porque tú comenzaste en mi vida y lo vas a terminar, y lo que tú ya empezaste es mi promesa, y aunque no lo vea ahora, tú lo vas a obrar. Amén.